El día que enterré a mi esposo, su socio me llamó y dijo, no vuelva a su casa, su hija no es quien cree. Ahí entendí algo terrible, mi duelo acababa de empezar. El día que enterré a mi esposo, todavía llevaba el olor de las flores pegado a la ropa cuando sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado. Contesté pensando que sería otro pésame tardío, otra frase vacía. La voz al otro lado no temblaba. Era firme, baja, peligrosa. No vuelva a su casa, su propia hija no es quien usted cree. Si entra sola puede no salir. Colgué con la mano helada y el corazón golpeándome el pecho como si acabara de entender algo que llevaba años negando. Tengo 68 años. Estuve casada más de 4 décadas con el mismo hombre. Una vida sencilla, sin lujos, sin escándalos, sin secretos, o eso creía. Nunca fui una mujer ambiciosa. Mi mundo era pequeño, mi casa, mis rutinas, mi familia. Pensé que la muerte de mi esposo era el final de una etapa dolorosa, no el inicio de la más oscura de mi vida. Ese funeral no solo enterró a un hombre, enterró una verdad que llevaba años esperando salir. Porque detrás de los abrazos falsos y las miradas compasivas, había cuentas que no cuadraban, silencios demasiado largos y una hija que me observaba como si ya hubiera tomado una decisión sobre mí. Yo todavía no lo sabía, pero en ese momento ya me estaban midiendo, calculando, evaluando cuánto valía mi vida. Lo que vino después no fue solo una traición familiar, fue dinero escondido, documentos alterados y un crimen cuidadosamente disfrazado de muerte natural. Nada ocurrió por accidente, nada fue tan simple como me lo contaron. Y antes de que sigas pensando que esta es solo otra historia de herencias y peleas, déjame decirte algo, esto no empieza con una muerte, empieza con una mentira. Si alguna vez alguien en quien confiabas te traicionó cuando estabas más vulnerable, quédate. Porque lo que descubres cuando ya es tarde puede cambiarlo todo. El funeral de mi esposo olía a lirios y a lluvia vieja. La iglesia estaba llena, pero yo me sentía sola, como si el mundo hubiera bajado el volumen para obligarme a escuchar únicamente mi propia respiración. Miré el ataúd sin llorar, no porque no me doliera, sino porque había aprendido a contenerme. Durante años fui la mujer que no hacía escenas, la que tragaba y seguía. Ese día, incluso mi dolor parecía tener que comportarse. La gente se acercaba en fila, manos en mi hombro, frases ensayadas, miradas rápidas a mi cara para medir si ya estaba bien. Yo asentía, agradecía, repetía el mismo, gracias por venir, como una oración. En algún punto dejé de escuchar palabras y solo vi labios moviéndose. Me aferré a mi bolso con ambas manos por costumbre como si fuera un salvavidas. Entonces se abrieron las puertas y entraron ellos. Mi hija llegó tarde, no unos minutos, tarde como quien deja claro que su tiempo vale más que el dolor ajeno. Venía del brazo de su marido, impecables, brillantes, fuera de lugar. Ella llevaba un vestido negro caro que parecía diseñado para una gala, no para despedir a su padre. Él traía un reloj que reflejaba la luz de los vitrales como un pequeño faro de arrogancia. Avanzaron por el pasillo central sin bajar la cabeza, y sentí como varias miradas se deslizaban hacia mí como si esperaran mi reacción. Mi hija no me abrazó al llegar al banco. Me rozó el hombro con 2 dedos, un gesto rápido, casi higiénico. Hola mamá, dijo, y su voz no tuvo ni un gramo de temblor. Su marido me dio un beso en la mejilla sin mirarme a los ojos, como quien cumple un trámite. Luego se sentaron, ni una sola mirada al ataúd, ni un lo siento, ni un cómo estás. Lo único que vi fue el movimiento nervioso de sus manos, el teléfono en silencio, el impulso de revisar, de medir, de contar. Durante la misa, mi hija suspiró 2 veces, fuerte, como si el rito la incomodara. Cuando el sacerdote habló de humildad y amor en familia, ella cruzó las piernas y miró hacia los lados con una mueca mínima, casi una sonrisa. En el momento en que una vecina se acercó a mí con lágrimas reales, mi hija soltó un comentario bajo, lo suficiente para que yo lo escuchara. ¡Qué dramáticos, de verdad! Sentí el golpe como si me hubieran empujado por la espalda en un lugar sagrado. Al salir en el salón donde ofrecieron café y pan, las microhumillaciones siguieron como gotas constantes. ¿No tenían algo más decente?, preguntó mi yerno mirando la mesa con desdén. Mi hija corrigió a una señora mayor que pronunció mal su apellido de casada, como si ese detalle fuera más importante que la mujer que acababa de perder a su esposo. Cuando alguien me llamó viuda, mi hija chasqueó la lengua y dijo, bueno, tampoco era tan joven. Me mordí por dentro para no responder, porque mi cuerpo todavía estaba en modo duelo, pero mi instinto ya empezaba a oler peligro. En un momento me aparté hacia el pasillo para respirar. Necesitaba silencio, aunque fuera por 30 segundos. Fue ahí donde escuché voces detrás de una puerta medio entornada, la del pequeño despacho de la parroquia. No estaba espiando, solo pasaba, pero las palabras me detuvieron en seco, como un golpe en el estómago. Si no lo conseguimos esta semana, estamos acabados, dijo mi yerno. Su voz era rápida, tensa.
Tu padre lo tenía todo controlado, seguro de vida, cuentas, la caja fuerte. Mi madre no entiende de eso, respondió mi hija con una calma que me heló. Solo hay que presionarla, está frágil, está sola, es cuestión de tiempo. Hubo un silencio breve y luego una frase que me cortó el aire, y si se pone difícil, tutela. Lo hablamos con el abogado, con un informe médico basta. Mi mano se apretó contra el borde de mi bolso. Me quedé inmóvil, mirando la pared, sintiendo cómo la sangre se me iba a los dedos. No era tristeza lo que sentí en ese instante. Era una claridad fría, venenosa, como si alguien me hubiera arrancado la venda de los ojos sin pedir permiso. Regresé al salón fingiendo normalidad. Me senté, sonreí a quien me hablaba, acepté un vaso de agua, pero por dentro ya no estaba allí. Por dentro estaba reconstruyendo todos los últimos meses. Las veces que mi hija insistió en ayudarme con los papeles, las visitas repentinas a la casa, las preguntas sobre dónde guardábamos documentos, el interés extraño por la salud de su padre. En ese momento entendí algo que me dio náuseas. Para ellos, yo no era una madre de luto, yo era una puerta. Cuando el último vecino se fue y el salón quedó casi vacío, mi hija caminó hacia mí como quien ya se cansó de actuar. Su marido se colocó a su lado, un paso detrás como respaldo silencioso. Mi hija no se sentó. Se quedó de pie mirándome desde arriba y me habló con una voz práctica, sin emoción. Mamá, necesitamos acceso a la caja fuerte. No preguntó, no pidió. Dijo necesitamos como si yo fuera un mueble que debía abrirse. La miré y por primera vez vi a mi hija sin el filtro del amor automático. Vi cálculo, vi prisa, vi esa hambre que no se llena. Hoy no, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. Mi yerno soltó una risa corta. No puedes ponerte así, es por tu bien, hay gastos, hay trámites, no entiendes. Mi hija inclinó la cabeza como si me tuviera lástima. Mamá, estamos preocupados. Últimamente te olvidas de cosas, a veces repites historias, no queremos que tomes decisiones sin orientación. La palabra no la dijo, pero la puso en el aire, tutela. Sentí un frío recorrerme el cuello. Quise gritar, quise decirle que se fuera, que me dejara llorar en paz. Pero algo dentro de mí se encendió con una lucidez amarga. Si perdía el control ahí, frente a ellos, les daba el argumento que buscaban. Así que tragué y los miré con calma. Mi esposo acaba de ser enterrado, dije despacio. Si tienen corazón, me dan tiempo. Si no lo tienen, igual me darán tiempo, porque yo lo tomo. Mi hija parpadeó, sorprendida por mi tono. Su marido apretó la mandíbula. Y en esa tensión mi teléfono vibró dentro del bolso, como si el destino hubiera elegido ese segundo para interrumpir. Número desconocido, contesté. La voz al otro lado era masculina, mayor, controlada. Señora, soy Esteban Rivas, fui socio de su marido. Sentí que mi hija se quedó quieta, demasiado quieta, como si reconociera el nombre, como si supiera de antemano que esa llamada existía. Necesito que me escuche con atención, dijo el hombre. Su marido no murió como usted cree y su hija lo sabía. No respondí, no pude. Solo miré a mi hija y vi por primera vez un destello mínimo en su rostro, no dolor, no duelo, miedo. En ese segundo entendí que el funeral no había sido el final, había sido el inicio. Mi duelo acababa de terminar y la guerra acababa de empezar. La llamada de Esteban Rivas no terminó cuando colgué el teléfono. Siguió sonando dentro de mí durante toda la noche, como una alarma que no te deja dormir. No volví a casa. Dije que necesitaba aire y era verdad, pero no era aire lo que buscaba, era distancia. Distancia entre lo que creía saber y lo que acababa de abrirse frente a mí como un abismo. Nos vimos 2 días después, temprano, en un café discreto cerca del hospital privado donde él se trataba. Esteban era un hombre grande en todos los sentidos. Había sido poderoso, influyente, temido. Ahora estaba enfermo, más delgado, con la piel pálida y los movimientos lentos, pero los ojos seguían siendo los mismos, lúcidos, incómodamente lúcidos. Me miró largo antes de hablar, como si midiera cuánto podía decir sin romperme. Su marido no era el hombre que usted creía, dijo al fin, sin rodeos, y su muerte fue conveniente para demasiada gente. No lloré, me sorprendió descubrir eso, tal vez porque ya había llorado todo lo que podía el día del funeral. O tal vez porque, muy en el fondo, algo ya sabía. Esteban abrió una carpeta gruesa y la empujó hacia mí. Dentro había estados de cuenta, copias de contratos, transferencias a nombres que no reconocía. Contabilidad paralela, explicó. Su esposo llevaba años moviendo dinero fuera de los registros oficiales. Sociedades fantasma, testaferros y alguien más tenía acceso. Pasó a otro sobre, grabaciones, audios breves fragmentados con la voz de mi marido hablando de cerrar ciclos, de proteger activos, de asegurarse de que todo quedara en manos correctas. Escuché en silencio. Reconocí su tono cansado, la forma en que carraspeaba cuando estaba nervioso. Me apreté las manos debajo de la mesa para no temblar. Luego vino lo peor.
un cuaderno pequeño de tapas gastadas. Era su diario, dijo Esteban. No sabía que existía hasta hace poco. Lo abrí con cuidado. La letra de mi marido estaba ahí, inclinada, ordenada. Leí frases sueltas, dudas, miedo, referencias a medicamentos, a visitas médicas que nunca me mencionó, y nombres. El de mi hija aparecía más de una vez, también el de su yerno, no como cariño, sino como variables. Cambió el testamento, continuó Esteban. En secreto, quitó cláusulas, añadió otras, y lo hizo semanas antes de morir. Me mostró la copia, legal, firmada, notariada. Mi nombre seguía ahí, pero reducido, condicionado, dependiente de evaluaciones de custodias futuras, como si alguien hubiera diseñado un escenario donde yo quedaba manejable. Sentí un nudo seco en el pecho, no por el dinero, nunca fue por eso, fue por la precisión, por la frialdad con la que alguien había pensado en dejarme vulnerable. Hay algo más, dijo Esteban y bajó la voz, me habló de los informes médicos, de los últimos meses. Los síntomas que presentó su esposo no coinciden del todo con lo que se declaró como causa natural. La medicación estaba alterada, dosis cambiadas, combinaciones peligrosas. No dijo la palabra asesinato, no hizo falta. Me mostró fotos, cajas de pastillas en un cajón que yo nunca abría, recetas firmadas por médicos que no reconocía, mensajes borrados parcialmente del teléfono de mi marido, recuperados por un técnico. En uno de ellos una frase me perforó: no te preocupes, mamá no sospecha de nada. El café empezó a saberme amargo. Mi cabeza quería negar, quería decir que había un error, que era una coincidencia, pero mi cuerpo, traidor, ya había decidido creer. La lucha dentro de mí fue brutal, madre contra mujer. El recuerdo de mi hija de niña, durmiendo con fiebre en mis brazos, contra la imagen de la adulta que me midió como botín en un funeral. Quise protegerla, quise arrancarla de esta historia, y al mismo tiempo quise justicia, no venganza ruidosa, justicia limpia, fría. ¿Por qué me lo dice ahora?, pregunté. Esteban me sostuvo la mirada. Porque su marido empezó a tener miedo, y porque yo también, si algo me pasa quiero que alguien sepa la verdad. Tosió cansado, y porque su hija cree que usted no es capaz de ver esto. Ahí entendí todo, no confronté, no llamé a nadie, no lloré frente a ellos. Volví a casa despacio y miré cada habitación con otros ojos. Vi los lugares donde habían buscado sin permiso, las veces que mi hija había insistido en ordenar papeles, las sonrisas falsas, la prisa. Decidí hacer lo único que no esperaban. Fingí cansancio, olvidos pequeños. Les dejé creer que el duelo me había debilitado, acepté su ayuda, les pedí opinión, les di margen. Mientras tanto, copié documentos, grabé conversaciones, fotografié frascos, anoté fechas. Hablé con un médico de confianza. Con un abogado que no conocían. Con Esteban, en silencio. Cada noche me acostaba con una mezcla de asco y determinación. No sabía aún cómo terminaría esto. Solo sabía una cosa con absoluta claridad: no iba a perderme a mí misma para salvar una mentira. Si querían verme frágil, iba a darles exactamente eso, la fragilidad que se usa como trampa. No tardaron en apretar el cerco. Primero fue por mi bien, con esa voz dulce que solo aparece cuando alguien quiere quitarte algo. Luego se volvió costumbre. Mi teléfono se perdió una mañana y cuando pedí el de mi hija para llamar a mi médico, me lo negó sin parpadear. Mamá, estás alterada, no necesitas hablar con nadie ahora. Ese ahora sonó como una condena sin fecha. Empezaron a administrar mi casa como si yo ya no viviera en ella. Mi yerno cambiaba las cerraduras porque hay inseguridad. Mi hija guardó mis llaves en un cajón alto, fuera de mi alcance, y cada vez que preguntaba me respondía como a una niña: luego, luego. Me controlaban la comida, el sueño, incluso el horario de mis pastillas. No me pegaban, no lo necesitaban. La presión psicológica era más limpia y por eso más peligrosa. Yo me volví la mujer que esperaban, caminaba más lento, preguntaba 2 veces lo mismo. Dejaba caer el vaso de agua y pedía perdón con un hilo de voz. Fingí lapsos frente a ellos como migas de pan para que se sintieran seguros. Una tarde dije: ¿qué día es hoy? Mirando por la ventana, y vi cómo mi yerno sonreía con alivio, como si acabara de confirmar que su plan funcionaba. Por dentro era otra, contaba cada gesto, memorizaba cada frase. Cada vez que mi hija me corregía con esa paciencia falsa, yo la guardaba como evidencia. Me entrené a mí misma para no reaccionar, para no desbordarme, para que no me vieran peligrosa. Porque eso era lo que de verdad les daba miedo, que yo siguiera siendo capaz. El tercer día del nuevo orden llegaron con una sorpresa. Mi hija se arregló demasiado para estar dentro de mi sala. Maquillaje impecable, perfume caro, una carpeta en la mano. Mi yerno se sentó en el sofá como un guardia. Y entonces apareció un hombre con traje gris, sonrisa estudiada y un maletín que parecía más pesado que él. Señora, soy el licenciado Salcedo, dijo, y me ofreció la mano. Vengo a revisar algunos asuntos pendientes del patrimonio.
Yo levanté la vista lento, como si me costara enfocar. Patrimonio, murmuré. Mi hija intervino rápido, como si ya hubiera ensayado esa escena. Mamá, el abogado está aquí para ayudarnos. Es mejor que cooperes. El licenciado abrió su carpeta con movimientos ceremoniales, habló de un fideicomiso, de cuentas, de protocolos. Dijo una cifra sin decirla del todo, como si el número pudiera romper algo, millones. Y entonces soltó la trampa, bien colocada, con voz neutral. Pero hay una condición. El acceso queda bloqueado si se determina que la beneficiaria no está en pleno uso de sus facultades. 10 años de congelamiento, nadie toca un centavo. El silencio que cayó en la sala fue físico. Yo vi el cambio en sus cuerpos antes de verlo en sus ojos. Mi hija dejó de respirar un segundo. Mi yerno apretó la mandíbula, como si la cifra se le hubiera convertido en un cuchillo en la garganta. Eso no puede ser, dijo mi hija, demasiado alto, demasiado rápido. Mi mamá, bueno, a veces se confunde, pero está bien. El licenciado la miró con calma. Usted está diciendo que está bien o que se confunde, porque con que se confunda lo suficiente el fideicomiso se cierra, y se cierra por una década. Yo bajé la mirada, teatralmente derrotada. Dejé que mi voz saliera frágil. No quiero problemas, yo solo extraño a tu papá. Mi hija se levantó de golpe y el control se le notó en el temblor de los dedos. No digas eso ahora. Me soltó y luego se corrigió, tragándose la violencia como quien se traga un grito. Mamá, escucha, tienes que colaborar. El licenciado hizo una pausa. Mañana habría que hacer una evaluación formal, un médico independiente. Si sale incompetencia, no hay acceso. Mi yerno, que hasta entonces había estado quieto, se inclinó hacia adelante. Y si la evaluación dice que sí está bien, entonces se libera, respondió el licenciado, pero tiene que ser limpio, sin dudas, sin contradicciones. Mi hija asintió forzando una sonrisa que no le llegaba a la cara. Perfecto, mañana la llevamos, ella va a estar excelente. El licenciado se levantó. Bien, yo vuelvo a comunicarme. Y se fue sin mirar atrás, dejando la sala como un cuarto sin oxígeno. Cuando la puerta se cerró, mi hija dejó caer la máscara. Me miró como se mira a un problema que no debería hablar. Se acercó con pasos cortos, tensos, y se inclinó sobre mí. Te vas a comportar mañana, dijo casi sin voz. No vas a hacer show. No vas a decir tonterías. Yo pestañeé lento. ¿Qué tengo que decir? Mi yerno soltó una risa seca, sin humor. Lo que se te diga. Esa noche no me encerraron por miedo a que escapara. Me encerraron para que no hablara con nadie. Me quitaron cualquier objeto que pudiera usar para llamar. Teléfono, agenda, incluso el control remoto. Mi hija puso un vaso de agua en mi mesa de noche como si fuera un gesto de cuidado, pero lo dejó en el borde para que yo lo derramara si temblaba. Para que luego dijeran, lo ve, no puede ni sostener un vaso. Yo me acosté sin dormir, no porque tuviera miedo de ellos, sino porque necesitaba que se equivocaran. La equivocación llegó antes del amanecer. Escuché a mi hija en el pasillo, hablando por teléfono en voz baja, pero la casa tiene esa acústica que delata secretos. Su voz venía con esa mezcla de rabia y pánico que uno solo usa cuando se cae el mundo. Nos van a congelar el dinero 10 años, ¿entiendes? 10 hizo una pausa. No, no fue natural, no me vengas con eso. Si no lo hubiéramos ajustado, él seguía vivo y nosotros seguíamos esperando. Me senté en la cama con el corazón tan quieto que me asustó. Escuché cada palabra como se escucha una sentencia. Yo no quería, dijo ella, y ahí se rompió. Pero él iba a cambiarlo todo, él ya lo sabía, y tú estabas ahogado con tus deudas. Era eso o perderlo todo. Hubo un silencio y luego una frase que me quemó por dentro, dicha con una frialdad que ya no fingía. Solo fue cambiar la medicación, nada más. Una dosis aquí, otra allá. Se cansó el corazón y listo. Mi hija no sabía que, debajo de mi cama, había un dispositivo pequeño que Esteban me dio. No sabía que yo lo había encendido horas antes. No sabía que cada sílaba estaba quedando atrapada, limpia, intacta. Abrí la puerta despacio y salí al pasillo. Mi hija se giró, sorprendida, y su rostro cambió de golpe, de control a furia. Colgó el teléfono con un movimiento brusco. ¿Qué haces despierta? Escupió. Yo levanté las manos como rendición. Escuché tu voz. Pensé que te pasaba algo. Ella dio un paso hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume mezclado con sudor. No te metas, dijo entre dientes. No te metas o vas a lamentarlo. No fue una amenaza teatral, fue una promesa. Vi su mano moverse como si por un segundo dudara entre empujarme o sostenerme. La vi elegir el lado oscuro sin decirlo, y entonces desde lejos, como un hilo de sonido que se acercaba, escuché las sirenas, primero una, luego otra. Y otra más creciendo en el aire, haciendo vibrar la madrugada. Mi hija se quedó inmóvil. Su cara perdió color. Yo no sonreí, no celebré. Solo respiré por primera vez en días, como si el mundo estuviera a punto de volver a abrirse.
El amanecer llegó sin ruido, como si el mundo no quisiera interrumpir lo que estaba a punto de cerrarse. Yo estaba sentada en la misma silla donde horas antes había fingido fragilidad, con las manos cruzadas y la espalda recta. Cuando tocaron la puerta no me sobresalté, no grité. No pedí ayuda, simplemente me levanté y abrí. Los oficiales entraron con pasos firmes, medidos. Mi hija los vio desde el pasillo y por primera vez desde que la parí no tuvo nada que decir. El yerno intentó hablar, explicar, ordenar la escena con palabras técnicas, pero nadie lo escuchó. La grabación habló por ellos, la evidencia era clara, fría, irrefutable, se los llevaron sin esposarlos frente a mí como si la dignidad fuera el último gesto que la ley les concedía. Yo los miré irse sin lágrimas, sin alivio visible. Como quien observa caer una pared que ya sabía hueca. La autopsia confirmó lo que mi cuerpo había entendido antes que mi cabeza. Mi marido no murió de forma natural. La medicación alterada había acelerado el final. No fue un arrebato, fue cálculo. El informe médico usó palabras clínicas limpias, pero yo leí entre líneas el mismo desprecio que escuché en sus voces cuando pensaron que no entendía. Cerré el documento y lo guardé. No necesitaba releerlo. La verdad ya no dolía. Ya estaba en su lugar. El testamento final se abrió una semana después en una oficina sin ventanas. El notario leyó con voz neutra, sin dramatizar. Mi nombre apareció primero, completo, sin condiciones. Luego el de mi hija, $1 simbólico, nada más, no por castigo, sino por elección. Mi marido había escrito una nota breve, casi seca. Quien confunde amor con control no hereda nada. Sentí algo parecido a la tristeza, pero pasó rápido. Él había entendido tarde, pero había entendido. No celebré, no abracé a nadie. No levanté la cabeza como si hubiera ganado algo. Me limité a escuchar, a firmar, a salir. Afuera, el sol me dio en la cara y me quedé quieta unos segundos, respirando como si aprendiera otra vez. La gente cree que la justicia se siente como fuego, a veces se siente como silencio. Con el dinero hice lo que nunca les conté que haría. No lo anuncié, no puse mi nombre en grande. Creé una fundación discreta, sólida, para apoyar a personas mayores que viven abuso silencioso dentro de sus propias familias. Asesoría legal, acompañamiento médico, refugios temporales, nada heroico, nada espectacular. Solo estructura, la clase de ayuda que yo habría necesitado cuando empezaron a medir mi valor como si fuera un saldo bancario. Firmé los papeles un martes cualquiera y volví a casa caminando. Por primera vez, la casa no se sentía vigilada. Era mía. Era silenciosa sin ser hostil. Guardé las llaves donde siempre habían estado y dejé el teléfono sobre la mesa encendido, sin miedo a que alguien lo tomara. Meses después viajé sola. Al lugar que mi esposo siempre decía que visitaríamos cuando hubiera tiempo. No llevé fotos, no llevé recuerdos, solo un cuaderno pequeño. Caminé por calles que no conocía, comí en mesas donde nadie sabía mi historia y dormí con las ventanas abiertas. Una tarde, sentada frente al mar, entendí algo simple. No estaba cerrando una herida, estaba viviendo sin ella. Pensé en mi hija sin odio. Pensé en lo que fue y en lo que eligió ser. No la excusé, tampoco la cargué más. Cada uno camina con lo que hace. Yo ya no llevaba ese peso. Esa noche escribí una sola línea en el cuaderno y cerré la tapa. No necesitaba más palabras. No gané una venganza, recuperé mi nombre.